Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo como siempre emocionada de estar aquí con ustedes y de compartir algo nuevo. Y hoy prepárense porque tenemos un vídeo que está que arde. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Estamos hablando de Hande Kerem y revelaciones. Sí, el trío dinámico de la farándula turca que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Para los que quizás no me conozcan, soy, y en este canal nos dedicamos a hablar de todo lo que nos apasiona, series turcas, actores turcos, chismes, rumores y todo lo que los haga vibrar. Y hoy precisamente nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero con un toque especial, revelaciones. Revelaciones que, créanme, van a cambiar su perspectiva sobre esta icónica pareja. ¿Listos para sumergirnos en un mar de secretos, teorías y, por supuesto, mucho drama? Pues abróchense los cinturones porque este vídeo va a estar cargado de emociones. Antes de empezar, y esto es súper importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos porque cada semana les traigo contenido fresco y emocionante sobre sus series y actores favoritos. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada, y prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Bueno, ahora sí arrancamos con el plato fuerte. Primero hablemos de Hande Erçel. Todos conocemos a Hande, ¿verdad? La talentosísima actriz que nos conquistó con su papel en Love is in the Air, y que con su carisma y belleza, se ha ganado el corazón de millones en todo el mundo. Su carrera ha sido meteórica y su popularidad no hace más que crecer. Pero, ¿realmente conocemos todo sobre Hande? ¿Sabemos lo que pasa tras bambalinas? ¿Conocemos sus miedos, sus anhelos, sus verdaderas pasiones? Hande, además de ser una actriz increíble, es una persona muy reservada. Le gusta mantener su vida privada alejada de los focos y eso, obviamente, genera mucha curiosidad y, por qué no decirlo, muchísimos rumores. La prensa turca es implacable y cualquier movimiento de Hande es analizado al detalle. Pero, ¿cuáles son las verdades y cuáles son solo especulaciones? En este vídeo, vamos a explorar algunas de las revelaciones más interesantes sobre Hande. Vamos a analizar su carrera, su vida personal, sus relaciones, y vamos a desentrañar algunos de los misterios que la rodean. Por ejemplo, ¿sabían que Hande estudió en la Universidad de Bellas Artes de Mimar Sinan? ¿Que su pasión por el arte y la pintura es tan fuerte como su amor por la actuación? ¿O que, a pesar de su fama, sigue siendo una persona muy cercana a su familia y a sus amigos? Y ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Kerem, el hombre que nos robó el aliento con su mirada penetrante y su sonrisa cautivadora en Love is in the Air. Kerem, un actor con una trayectoria impresionante, que ha trabajado en producciones internacionales y que además, es conocido por su compromiso social y su activismo. Kerem es un hombre multifacético. Habla varios idiomas, tiene una gran cultura y es, sin duda, uno de los hombres más inteligentes y atractivos del mundo del espectáculo. Pero, ¿qué más sabemos de Kerem? ¿Conocemos sus proyectos futuros? ¿Sabemos cuáles son sus verdaderas motivaciones y sueños? Al igual que Hande, Kerem es muy celoso de su privacidad, pero a través de entrevistas y de algunas declaraciones, podemos vislumbrar un poco más sobre su personalidad y sus intereses. Kerem es un defensor de los animales, le apasiona la naturaleza y es un gran viajero. Además, es un hombre muy comprometido con causas sociales y siempre está dispuesto a utilizar su plataforma para hacer oír su voz. Pero ahora, entremos en materia. ¿Qué pasó con Hande y Kerem? ¿Cuál es la verdad detrás de su relación? Porque seamos honestos, todos nos enamoramos de esta pareja en Love is in the Air, y todos queríamos que su romance traspasara la pantalla. Y así fue. Durante mucho tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja perfecta. Compartían fotos juntos, se dedicaban tiernos mensajes y parecían estar muy enamorados. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación no fue inmune a la presión mediática y a los rumores. Aquí es donde entramos en el terreno de las revelaciones. Rumores. La prensa turca, como les decía, no perdona. Y empezaron a circular rumores sobre una supuesta crisis en la pareja. Se hablaba de celos, de infidelidades, de desacuerdos. En fin, picodrama que acompaña a las relaciones de las celebridades. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una crisis?
¿O todo fue parte de una estrategia mediática para mantener la atención del público? Bueno, aquí es donde las revelaciones se ponen interesantes. Una de las teorías más extendidas es que efectivamente hubo problemas en la relación. La presión mediática, los compromisos laborales y las diferencias personales pudieron haber desgastado la relación. Algunos medios turcos incluso llegaron a especular sobre una supuesta infidelidad por parte de Kerem, lo que por supuesto generó aún más controversia. Pero por otro lado, hay quienes creen que la relación de Hande y Kerem nunca fue tan seria como se quiso hacer creer. Que aunque sí existía una atracción, y sí hubo momentos de complicidad, todo fue parte de un show para promocionar Love is in the Air y para mantener el interés del público. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Bueno, la verdad, como siempre, es difícil de saber. Lo que sí sabemos es que en algún momento, la relación llegó a su fin. Y aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre las razones de la ruptura, sí hemos podido ver algunas indirectas y declaraciones que nos dan algunas pistas. Por ejemplo, en una entrevista, Hande habló sobre la importancia de la independencia y de la libertad personal. Y Kerem, por su parte, ha sido muy discreto sobre su vida sentimental, prefiriendo enfocarse en su carrera y en sus proyectos profesionales. Pero, ¿eso es todo? ¿Realmente no hay más revelaciones? Por supuesto que sí. En este vídeo, vamos a analizar algunas de las pistas más relevantes que nos permiten entender qué pasó entre Hande y Kerem. Vamos a analizar sus publicaciones en redes sociales, sus declaraciones en entrevistas y las fotos que se tomaron juntos. Y sobre todo vamos a intentar entender qué es lo que realmente pasó por sus mentes y por sus corazones. Una de las revelaciones más interesantes que hemos encontrado es que, a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen manteniendo una relación cordial. Se han visto en eventos, han coincidido en algunos proyectos y siempre han mostrado respeto mutuo. Esto nos lleva a pensar que aunque su relación amorosa haya terminado, la amistad y el cariño siguen existiendo. Otra revelación importante es que a pesar de los rumores, Hande y Kerem siempre han negado cualquier tipo de infidelidad. Han asegurado que la ruptura se debió a motivos personales y a diferencias en sus estilos de vida. Y aunque no podamos saber la verdad absoluta, es importante respetar su decisión de mantener su privacidad. Pero esperen, que aún hay más. También hemos descubierto algunos detalles sobre los proyectos futuros de Hande y Kerem. Hande está trabajando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, y parece estar muy enfocada en su carrera. Kerem, por su parte, está explorando nuevas oportunidades en el ámbito internacional, y parece estar dispuesto a asumir nuevos retos. ¿Y qué pasa con el amor? ¿Volverán a encontrar el amor? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que ambos son personas muy queridas y admiradas, y que tienen todo el derecho a ser felices y a encontrar el amor verdadero. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de la relación de Hande y Kerem? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que su relación fue real, que fue intensa, y que dejó una huella en el corazón de muchos. Y aunque hayan decidido tomar caminos separados, siempre los recordaremos como una de las parejas más bonitas y queridas de la televisión turca. Pero esto no acaba aquí. Les tengo una sorpresita. Sorteo especial. Y hablando de Hande y Kerem, ¿qué tal un sorteo especial para celebrar todo este chisme? Así es. Por participar en este vídeo y por ser parte de esta comunidad, les tengo un sorteo increíble. Para participar, lo único que tienen que hacer es 1. Suscribirse al canal. 2. Dejar un comentario en este vídeo con su opinión sobre la relación de Hande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué opinan sobre los rumores? Cuéntenme todo. 3. Darle me gusta a este vídeo. 4. Compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y listo. Ya estarán participando en el sorteo de. El sorteo se realizará él. Mucha suerte a todos. Y ahora, para concluir. Hemos recorrido un largo camino a través de las revelaciones sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado sus carreras, sus vidas personales, sus relaciones, y hemos intentado desentrañar algunos de los misterios que los rodean. Hemos hablado de sus éxitos, de sus fracasos, de sus amores y de sus desamores. Y sobre todo hemos intentado entender qué es lo que realmente pasó entre ellos.
Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Gracias por su tiempo, por su atención y por su pasión por las series turcas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya brindado nuevas perspectivas sobre Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios. Me encanta leer lo que piensan, así que déjenme saber sus teorías, sus opiniones y sus preguntas. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué revelaciones les sorprendieron más? ¿Quieren que hablemos de algún otro tema en particular? Cuéntenmelo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.